Y ahora sí, se viene la tensión y concentración Alice ha tenido con mis paranoid sobre Alice Madden Return. Yo ya le doy mi like porque ella se lo merece y tal. Y ya va a tener, y va a ser todo el análisis psicológico de la personaje y sus dos obras, me imagino que hablará. Bueno, explotar una esfera del rayo te da belleza también, ¿por qué no? Es como, yo qué sé, como cuando tienes un Super Saiyajin de nivel 4, te evolucionas y tal, y tú dices, me he vuelto buenorri, guapetón, con pelo largo, ¿sabes? Algo así. Continuamos con la noche, y no sé si es los posibles últimos vídeos. ¿Por qué Alice tuvo una vida tan horrible? Análisis psicológico por Miss Paranoid en Alice Madden Returns. Alice ha tenido una vida muy dura. Demasiado. Entre recuerdos a medias, tratamientos crueles y un montón de personas cuestionables, exploraremos cómo la mente de Alice Liddell construyó un mundo para sobrevivir y lo que esto revela sobre el trauma y sus consecuencias. Veamos. Vale, ¿dónde empieza? Esto tiene muchos spoilers, sobre todo del primer juego y tal. Así que si alguien no lo ha jugado, que no vea el vídeo, ¿vale? 1863. No sé, que Las era llamas consumen la casa de los Liddell. La pequeña Alice sobrevive saltando por la ventana. Escucha los gritos de su familia atrapada en el fuego y solo puede observar con horror cómo su vida se desbarata en unos instantes. Esa noche, además de cicatrices físicas, su mente quedó con repercusiones que durarán toda la vida. Duró un año entero en el hospital bajo tratamiento por las secuelas del incendio. Se dice que solo fueron quemaduras de primer grado y eso no justifica estar un año en el hospital, pero bueno, podemos tomarlo a que entre un año en el recuperación hospital por tener quemaduras de primer grado. Yo lo vería más grave, ¿no? No sé. Significa estar un año en el hospital, pero bueno, podemos tomarlo a que entre recuperación de quemaduras y de otras cosillas que no nos hayan mencionado, su tiempo en el hospital se extendiera. Este periodo ya nos habla de una situación sumamente incómoda, lleno de vendas, dolor, constante incomodidad física, aislamiento y la ausencia repentina de sus figuras protectoras. Alice, de un momento a otro, solo tenía la compañía intermitente de doctores y enfermeras, así que no es sorpresa que esta experiencia altere aún más la inestabilidad que le causó presenciar el incendio. Más que mayoría de ellos, querían la herencia de Alice. Pero horrible, ¿eh? Esperen un momento. Vale, perdón. Nada, mi perro ladrando, ¿eh? ¿Hasta ahora? Intermitente ¿Que te pidan un vecino? Alice, de un momento a otro, solo tenía la compañía intermitente de doctores y enfermeras. Así que no es sorpresa que esta experiencia altere aún más la inestabilidad que le causó presenciar el incendio. Y lo que yo mencionaba, los más allegados querían la herencia o querían algo de Alice. No es que fuera porque de verdad le daban pena a la chica o de verdad querían cuidarla. No. O sea, relajémonos. Vez recuperada físicamente, Alice fue internada en Routledge Asylum. Para el Dr. Hieronymus Wilson, Alice ya no estaba ahí. Su descripción, para nada sensible, decía literalmente sorda, muda y ciega a la estimulación. Sí, eso lo decía hasta en el Alice Madden Return. Pues bien recuperada que salió, ¿eh?
A simple vista esto suena a catatonia, un síndrome caracterizado por mutismo, inmovilidad, retraimiento y falta de respuesta al entorno. El DSM-5 señala que la catatonia puede aparecer como respuesta a un trauma severo, en cuadros psicóticos o en depresiones graves, cuando la mente se desconecta como defensa frente a un dolor insoportable. Ya. En la vida real, estos episodios suelen durar horas, días o en casos muy graves, semanas. Lo que el juego nos sugiere, en cambio, es un estado casi persistente de años, algo muy inusual y más bien un recurso narrativo para enfatizar el peso de su trauma. Ahora bien, vale la pena aclarar algo. La catatonia no siempre significa quedarse rígido como estatua. Puede ser hipoactiva, con mutismo y estupor, pero también hiperactiva, con movimientos exagerados, repetición de palabras, o sea, ecolalia, o gestos, que es ecopraxia. O sea, no es solo estar inmóvil, sino un síndrome que se refiere a la conducta motora. Pero ¿qué pasa en la mente cuando alguien está en ese estado? ¿Puede crear mundos completos como vemos en Alice? Hay estudios de neuroimagen que muestran que en la catatonia hay reducción de actividad en la corteza prefrontal y alteraciones en ganglios basales y tálamo, regiones que regulan movimiento y motivación. El cuerpo se paraliza o se mueve de forma extraña, las funciones básicas siguen activas, pero no hay evidencia de que en este estado se generen narrativas internas como en el País de las Maravillas. En el DSM podemos encontrar la esquizofrenia con especificador catatónico. En estos casos, la inmovilidad no siempre se debe solo a una desconexión motora, también puede estar ligada a un delirio, como creer que va a ocurrir una tragedia si te mueves o que el propio cuerpo está petrificado. Sin embargo, cuando miramos el mundo interno de Alice, lleno de símbolos y narrativas elaboradas, no encaja del todo y más bien apunta a algo disociativo. Disociar significa que la memoria, la identidad o la percepción del entorno se separan entre sí. Así la persona puede parecer ausente por fuera, mientras por dentro se refugia en otra realidad. El juego exagera y mezcla ambos cuadros para mostrarnos Wonderland como refugio psíquico. En la vida real, la disociación no se ve de forma tan cinematográfica, pero sí refleja algo real. La mente a veces crea otros lugares para sobrevivir al trauma. Otra cosa en la que Alice disocia es en sus recuerdos, y esto podría encajar con amnesia disociativa o con la memoria traumática en el trastorno por ahí por no estrés recordaba lo del postraumático. incendio. Vamos a profundizar para definir cuál es más probable que sea. La amnesia disociativa ocurre cuando una persona bloquea de manera parcial o completa recuerdos de eventos dolorosos o traumáticos. Eso no sabía Esta quién fue el disociación causante. puede manifestarse como olvidar datos importantes de quienes, perder etapas enteras de su vida o quedar con lagunas amplias en su historia personal. En Alice se manifiesta porque hay fragmentos de la noche del incendio que simplemente no logra recordar. Por otro lado, el trastorno por estrés postraumático se caracteriza por la reexperimentación del trauma a través de recuerdos intrusivos, pesadillas o flashbacks, acompañados de evitación de todo lo que recuerde al evento, hipervigilancia y una sensación constante de amenaza. A diferencia de la amnesia disociativa, aquí los recuerdos no están bloqueados, sino que vuelven de forma fragmentada, caótica y cargada de emoción. Además, el DSM reconoce un subtipo disociativo de trastorno por estrés postraumático, donde aparecen fenómenos como despersonalización o desrealización. La despersonalización significa sentirse separado de uno mismo, como si el cuerpo o la propia voz no pertenecieran a quien los vive. La desrealización, en cambio, es percibir el mundo exterior como irreal, extraño o como un sueño. Para Alice, Londres es extraño. No parece que ella se sienta parte de él, como que algo está mal. No es precisamente que encaje al 100% en esa desrealización, pero creo que sí hay algo de eso al ver cómo Alice reacciona ante esta vida real. Es importante recalcar que la amnesia disociativa solo puede diagnosticarse cuando no se explica mejor por otros trastornos. Es decir, no se diagnostica si los problemas de memoria son parte de un trastorno por estrés postraumático, de un trastorno neurocognitivo o de una condición médica o por sustancias. Anda, coño. Claro, es solo si tienes esa opción.
Porque por lo demás se suele percibir, ¿no? Por lo que veo. En ninguno de los dos casos Alice encaja al 100% porque es un juego y se toman libertades narrativas, pero si me lo preguntan a mí, Alice encaja mucho más en el trastorno por estrés postraumático. Aquí también vale la pena mencionar que en la historia se somete a hipnosis, de la cual hablaré a detalle más adelante, con la idea de borrar sus recuerdos dolorosos, algo que claramente no sale bien. En la narrativa vamos recolectando memorias y esto conecta con algo importante. La memoria a largo plazo no es una grabación exacta, es reconstructiva y puede fragmentarse o incluso distorsionarse. En la vida real esto significa que nuestros recuerdos viejos no son del todo exactos, son fragmentos útiles que tenemos de nuestras vidas, pero no son pruebas absolutas. Lecanar_y se une a la familia. Lecanar, ese por ese follow, bienvenida a familia. Soy fan de Sega, fan de los JRPG, fan del otaku y el anime. Y estamos viendo ahora Pinku Reacciona, muchas gracias, de verdad. Estamos en el canal secundario, tengo un canal principal de YouTube y también estamos en la morada. Gracias. Lecar, ¿qué tal? Estamos viendo un vídeo de Alice por Miss Paranoid. Y puede fragmentarse o incluso distorsionarse. En la vida real esto significa que nuestros recuerdos viejos no son del todo exactos. Son fragmentos útiles que tenemos de nuestras vidas, pero no son pruebas absolutas. Un buen ejemplo de cómo la memoria puede cambiar sin que nos demos cuenta es cuando Alice afirma haber visto un centauro entrando a la casa el día del incendio. Al no poder darle sentido a lo que veía, lo transformó en una figura fantástica. De hecho, la introducción del primer juego nos... ¡Claro! Es verdad que aquí no lo encontraba. No lo recordaba este momento. Comprendo. Visto un centauro entrando a la casa el día del incendio. Claro, es verdad, ella decía que era un centauro, pero en realidad era el profesor aquel, el psicólogo. Porque quería la herencia familiar. No son pruebas absolutas. Un buen ejemplo de cómo la memoria puede cambiar sin que nos demos cuenta es cuando Alice afirma haber visto un centauro entrando a la casa el día del incendio. Al no poder darle sentido a lo que veía, lo transformó en una figura fantástica. De hecho, la introducción del primer juego nos muestra a Alice dormida con un ejemplar de Alice Adventures in Wonderland en las manos. Que como dato random, para la fecha que plantea el juego, este libro aún no salía. Este salió 2 años después. Entonces, era lo que traía en la mente, algo fantástico, y esa mezcla entre lo que acababa de leer y lo que vio momentos antes del incendio terminó fundiéndose en la imagen del centauro. Sumándole a todo esto, Alice también carga con la culpa del superviviente. Este término describe el sentimiento de quienes sobreviven a una tragedia en la que otros mueren. Creen que podrían haber hecho algo para evitarlo o que ellos debieron morir en su lugar. En el caso de Alice, ella se culpa por la muerte de su familia. Judith Louise Herman explica que para un niño es más tolerable pensar que fue su culpa. Esto es porque pensar que lo que amas puede perderse de manera repentina y sin sentido resulta demasiado aterrador, sobre todo a una edad tan temprana. Y adivina qué, la culpa del superviviente es muy común en el trastorno por estrés postraumático, así que otro punto más a esta hipótesis. Lo peor es que apenas estamos comenzando. Todavía falta ver todo lo que tuvo que enfrentar dentro de un manicomio. Todavía, 10 minutos sobre los posibles trastornos que pudo haber tenido Alice tras los acontecimientos del incendio, y todo ahora el proceso que tiene que pasar. El siglo XIX, y eso también está bien pesado. El manicomio Roulette, no sé cómo se pronuncia. Si la infancia de Alice ya había quedado marcada de por vida con semejante trauma que pasó, lo que vino después le agregó más sal a la herida. 10 años en Routledge Asylum, un manicomio del siglo XIX donde las condiciones estaban lejos de ser un lugar de sanación. Primero tenemos que entender qué significaba en ese tiempo la palabra asylum. En español el equivalente sería decir manicomio. Estos lugares no eran hospitales en el sentido moderno, sino instituciones de encierro donde se aislaba a quienes eran vistos como locos. Con el paso de los años, el término dejó de usarse justamente por esas connotaciones negativas y fue reemplazado por expresiones como hospital psiquiátrico, con un enfoque terapéutico real, muy distinto a aquellos manicomios que operaban más como prisiones que como espacios de cuidado. Al menos en papel, porque pues cada país tiene una situación diferente relacionada a eso, lamentablemente. En los manicomios victorianos,
se aplicaban métodos como sangrías y purgas, o sea, Sí, extraer para sangre purificar. o inducir vómitos y diarreas para limpiar el cuerpo. Sí, Además exacto. de la administración del láudano, que era opio disuelto en alcohol, y alcanfor como sedantes. En aquella época se pensaba que estas prácticas equilibraban los llamados humores, que es una antigua teoría médica que decía que la salud dependía del balance entre sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, Joder, y ¿qué que así dices? se restablecía la salud. Hoy sabemos que estas prácticas provocaban debilitamiento, No, ya no adicción se y en practica, muchos menos mal. casos se empeoraban la salud. El propio storybook del juego menciona que el Dr. Wilson llegó a aplicar sanguijuelas, ácido prúsico, que era un derivado del cianuro, estricnina, que No. en la época se usaba en dosis pequeñas como estimulante y podía causar convulsiones y la muerte, y sesiones de electroshock, aunque el electroshock se empezó a usar hasta la década de 1930. Ah, pues Acá aún no. probablemente solo es una licencia narrativa porque todavía no existía. También utilizó esposas, cadenas, camisas de fuerza y largos periodos de aislamiento. Hoy entendemos que eran métodos dañinos e inhumanos. Ya en el siglo XX se sumarían ahora sí los electroshocks y las lobotomías, que aunque no eran victorianos, reflejan la misma lógica de intervenciones agresivas y coercitivas, ya que no buscaban rehabilitar, sino someter, controlar, experimentar, Ya, no es la más mejor allá que manera. brindarles una verdadera recuperación. Es un periodo muy oscuro de la psiquiatría y la medicina. Ojo, los electroshocks aún se usan en algunas situaciones y ambientes controlados. A algunas personas les sirve muy bien y a otras, pues no tanto. Afortunadamente, la lobotomía, esa sí ya es cosa del pasado desde los 70s, Menos pero mal. hoy en día hay algunas técnicas de neurocirugía que se enfocan en partes más específicas del cerebro y no buscan calmar al Vale. paciente, sino darle una mejoría dentro de lo posible. Y para acabarla de amolar, en esas épocas estaba bien fuerte la onda de la histeria, que hoy en día es un término que se usa en la cultura popular para decir que alguien está siendo demasiado emocional, pero su trasfondo es bastante turbio. No entraré en detalles, pero digamos que el término cargaba con una fuerte connotación misógina porque se aplicaba de manera desproporcionada Claro. a mujeres que no encajaban en los roles de género esperados de la época, con algunos tratamientos Claro, porque que... en esta época la mujer aún era un objeto de uso, era un sirviente del hombre. Y claro, si venías de un psiquiátrico, supuestamente, o de un asilo, y más que no encajaba en la sociedad, te desechaban también como mujer. Es horrible. ¿Se fue el internet? ¿También se le fue? ¿Se le fue la conexión? ¿Se le fue a todos o no? Pero está muy guay, muy interesante, es muy bueno, es Miss Paranoid. Luego les pasaré el enlace. Como dijo Deadpool en su película, bienvenido al club de los lobotomizados. Es verdad. Pobre Deadpool. en los roles Doctor, de ¿te sientes mal? Ali, un poco, doctor, pues a electrocutar. Oh, Dios. género esperados de la época, con algunos tratamientos que ya estaban muy cerca del abuso sexual. Sí. Así que no me extrañaría que aparte de todas las cosas que le practicaron, también hayan atribuido que lo que ella estaba pasando también tenía que ver con el hecho de ser mujer y tener útero. Exacto. Como algunas personas atrapadas en el pasado, aún hoy en día siguen pensando. Conforme pasaron las décadas, se demostró que no era solo un trastorno, sino que le ponían de todo: parálisis, desmayos, dolores inexplicables e incluso simples gestos de rebeldía. La psiquiatría decidió que tenía más sentido dividirlo en categorías específicas y observables, y para apenas 1980 ¿No? la sacaron del DSM. Así Wow. que lo que antes se llamaba histeria, hoy se entiende mejor como trastornos disociativos, trastornos somatomorfos, Vale, o sí. incluso cuadros de depresión y ansiedad. Ahora sí se Entonces, entiende en vez mejor. de cargar con una etiqueta misógina y confusa, ahora se busca describir con precisión qué está pasando en la mente y en el cuerpo. Básicamente, nuestra querida Ali se la pasó pa'l perro. La represión, la violencia y la soledad alimentaron al país de las maravillas, convirtiéndolo en un espejo del trauma, pero al mismo tiempo en un refugio que ahora también estaba en peligro de perder. Exacto. O sea, todas estas consecuencias que le ocurren es porque más le han traumado a ella. He estado más cerca de la locura Por el todavía. trauma, pero al mismo tiempo en un refugio que ahora también estaba en peligro de perder. Ahí es cuando el primer juego, American McGee's Alice, sucede.
Vale, el País de las Maravillas. Ahora empieza el primer El videojuego, País de las Maravillas no existe separado de Alice. Es un espejo directo de su estado mental. Cuando su mente está en crisis, Wonderland está en crisis. Cuando logra avanzar en su proceso de sanación, el mundo sana también. Para Alice, luchar en el País de las Maravillas es la única manera de procesar su historia. El viaje no me parece que sea un escape, sino un intento desesperado para sanar desde adentro. Y acá está bien interesante porque en algunas notas de Wilson, él mismo menciona que ella tiene un complejo de héroe, una necesidad casi compulsiva de rescatar o proteger a otros. Esto podría ser una forma de compensar la impotencia que sintió al perder a su familia. Por ser la superviviente y a mí me da la arrepentimiento. impresión que es como si una pequeña parte de ella, una que aún no se rinde, usara como recurso la posible destrucción del País de las Maravillas para motivarla a enfrentar las cosas. En el primer juego, el objetivo es aceptar y enfrentar a su realidad, porque de no hacerlo se quedará atrapada en su mente, en ese estado de disociación de forma permanente. Alice llega con la Reina Roja, que según el juego resulta ser una representación de ella misma y su incapacidad para enfrentarse a la verdad. Al derrotarla, Alice logra aliviar momentáneamente su malestar, de manera que es capaz de salir de ese estado en el que se encontraba y finalmente salir del manicomio. Tras salir de Rutledge, Alice no está realmente recuperada, pero fue dada de alta y terminó bajo el cuidado de su antigua niñera Pris Whitless. Bueno, ella niñera, le no enfermera. colocó... Sí, enfermera, efectivamente. Era enfermera, pero que ahora se las pasa en su casa cuidando gallinas y no sé qué. Cuidado de su antigua niñera Pris Whitless. Ella le colocó como empleada doméstica en la residencia Houndsditch para jóvenes problemáticos, el orfanato dirigido por el Dr. Angus Bomby. Allí le odio, cabrón. Alice trabajaba y al mismo tiempo recibía sus supuestas terapias con él. Y aunque el primer juego sugiere algo positivo, realmente su salida del manicomio no fue una verdadera recuperación. Incluso si comparamos la cinemática del final del primer juego con la que nos enseñan en el storybook promocionado de Madness Returns, Alice tiene otra ropa, como si una representara la fantasía en la que Alice se ve y la otra la realidad al verlo desde afuera. Todo esto más bien es un traslado de una institución abusiva a otra figura de poder igualmente peligrosa. En lugar de encontrar un espacio de ayuda, quedó atrapada en una nueva dinámica de manipulación que preparó el terreno de los sucesos de Madness Returns. Claro. Y aquí es Angus Bomby, vale. Y lo de así... Angus Bomby se presenta en la superficie como un benefactor de huérfanos y un respetado psiquiatra de la época victoriana. Conduce la residencia Houndsditch para jóvenes problemáticos con la fachada de un lugar de disciplina y cuidado, y utiliza la hipnosis como su herramienta estrella. Ante la sociedad representa la figura del hombre culto que ayuda a niños traumatizados a olvidar su sufrimiento. Alice, aunque ya no era una niña, comenzó a tomar terapia con él porque Bomby le prometía ayudar a olvidar. Pero aquí conviene detenernos. Olvidar no es la respuesta para resolver problemas. Autores como Bessel van der Kolk han mostrado que el trauma no se supera suprimiendo memorias, sino integrándolas de manera saludable. La cara y lo de lata, ya puede anestesiar momentáneamente, pero impide procesar y por lo tanto sanar. Bomby usaba la hipnosis como herramienta para promover ese olvido. La hipnosis clínica en realidad es una técnica reconocida en psicología, con aplicaciones limitadas y específicas. No es magia ni control absoluto de la mente, ni se parece a lo que vemos en la televisión, donde a algunos sujetos les hacen hacer ridiculeces. Sí, por ejemplo, en plan de, venga, sigue el reloj y yo qué sé, finge ser un conejito y tal. Pico quiere aplicar lo del mártir del Fede Lobo. Agréguenme que lo mato, efectivamente. Mira cómo me conocen ya en el chat, que es agüita. Ya le saben a la Lore, a la Pinku, ¿eh? Aprobados, ¿eh? Aprobados en la televisión, donde a algunos sujetos les hacen hacer ridiculeces. La hipnosis funciona a través de la sugestión, un estado de concentración y receptividad en el que las personas pueden modificar su percepción, sus creencias y la manera en la que interpretan sensaciones, como el dolor o la ansiedad. Vale, no es que los controle, es más bien una percepción. Hacer creer que son algo. Yo no lo había visto así, ¿eh? Se nota que sabe psicología esta mujer, ¿eh? Debería ser famosa.
la manera en la que La interpretan sensaciones, como el dolor o la ansiedad. No es que el cuerpo cambie de forma objetiva, sino que cambia la forma en que la mente procesa esa experiencia. Un ejemplo Wow. común de sugestión es como cuando a alguien se le dice que una bebida sin cafeína sí tiene cafeína y al tomarla Sí, realmente empieza vale. a sentirse más despierto y nervioso O como lo típico, que alguien te dice, mira, si tomas té, te va a dar cagalera, por ejemplo. Y tú en tu mente ya dices, uy, si tomo té ya entra cagalera, no voy a tomar té, no sé qué. No, por favor, no quiero té. Y todo el rato así. O lo típico de que te tomas una pastilla, te sienta bien, pero otros te dicen, ay, algunos dicen que da dolor de cabeza. Claro, te lo empiezas a poner en tu cabeza como que te da dolor de cabeza y al final ocurre y te da dolor de cabeza, ¿no? Algo parecido. sí tiene cafeína. Tremendo vídeo, no tengo idea de Alice, pero estoy como una nunca comiéndome las cotufas. Miss Paranoid analiza psicología de personajes en videojuegos. Y Alex Madden Return lo recomiendo, es un juegarral, es un jueguito, son buenos juegos, ¿eh? Y los consigues en Steam y baratitos. Es como cuando a alguien se le dice que una bebida sin cafeína Tiene sí tiene cafeína y cafeína te vas y a al sentir tomarla hiperactivo, realmente vamos. empieza a sentirse más despierto y nervioso como si realmente la tuviera. Estudios explican que puede ser útil en contextos muy concretos, pero también tiene riesgos, como la creación de falsos recuerdos o la implantación de ideas en personas vulnerables. Además, investigaciones como las de Michael Nash y Amanda Barner señalan que la hipnosis no funciona en todo el mundo. Es más efectiva en personas con mayor capacidad de sugestión, es decir, aquellas que responden con más facilidad a instrucciones o imaginan con gran viveza. En manos éticas puede ser un complemento muy efectivo. Se aprovecha principalmente para manejar el dolor, ansiedad o fobias, siempre como complemento y no como sustituto de otras terapias. En manos de alguien como Bombi se convierte en un arma de manipulación y abuso. Y bueno, hay que aclarar que en esos años, a finales del siglo XIX, las prácticas de la psicología y la psiquiatría todavía estaban en pañales. Madness Returns se sitúa en la era victoriana tardía, cuando el psicoanálisis apenas empezaba con Freud y Breuer, y tratamientos como la hipnosis se usaba de manera experimental. La hipnosis ya se practicaba desde mediados del siglo XIX, heredada de los trabajos de Franz Mesmer en el siglo XVIII, y luego desarrollada por médicos como James Braid, quien fue el que acuñó el término hipnosis en 1843, y John Martin Charcot en la década de 1880. Y en ese contexto, la hipnosis parecía novedosa y prometedora, así que no podemos juzgar a Alice con ojos actuales. Para su época, estas eran de las pocas opciones que se ofrecían como tratamiento que no incluían darle tónicos tóxicos o darle una diarrea explosiva. Entonces, Bombi estaba en un momento perfecto para abusar de estas prácticas, porque él era de las primeras generaciones en aplicarlo. El lugar donde estaba solo podía verlo como una eminencia, y era el escenario perfecto para una de las cosas más oscuras que el ser humano puede llegar a ser. Vale, el monstruo al que se tiene que enfrentar. Aquí llega la gran revelación. Bombi es el verdadero responsable del trauma de Alice. Desde sus años de estudiante bajo la tutela del padre de Alice, solía visitar la casa de los Liddell. Por eso se hacía el bueno en plan de no, yo cuidaré de Alice porque la conozco, no sé qué y tal, pero que solo es por la puta herencia, que el padre de Alice era un millonario, un gran profesor destacado de la época y tenía su hermana mayor y vivían de lujo con la madre y todo. Todos querían su dinero. Todo por ambición Es el humana. verdadero responsable del trauma de Alice. Desde sus años de estudiante bajo la tutela del padre de Alice, solía visitar la casa de los Liddell, y fue ahí donde conoció a Lizzie, la hermana mayor de Alice. Y su atracción enfermiza se convirtió en una obsesión que derivó en acoso cada. Su mano era viscosa, Alice, como una anguila de Lizzie, y con ese nombre tampoco ayuda. Bambi. Si algún día llega a recibirse como médico, le haría mucha falta aprender a tratar bien a sus pacientes. Esto era su hermana, es verdad que estaba obsesiva con la hermana también. Le gustaba la hermana de Alice, la mayor. Dijo que había robado el corazón, que estaba jugando con sus afectos, todo repugnante, tocándome. Le dije a papá que nunca más lo invitara. Estas son conversaciones que encontraba, fragmentos de recuerdos que están por el juego y eran coleccionables.
Una vez ese patán me siguió hasta el baño de damas en la estación de Waterloo. Tuve que llamar a la encargada. Su atracción enfermiza se convirtió en una obsesión que derivó en acoso cada vez más evidente e incómodo. Esa fijación lo empujó una noche a irrumpir en la casa, a agredir sexualmente a Lizzie Sí, y la acabar agredió, con su ¿eh? vida. Después cerró su habitación con llave y prendió fuego a la casa para encubrir el crimen y borrar cualquier pista. Lo que Alice había reinterpretado violado, como la ¿eh? visión de un centauro no era más que la memoria reprimida de Bombi entrando al cuarto de su hermana. El muy perverso incluso guardó la llave de la habitación de Lizzie y hasta la usa para hipnotizar. Así de lejos llega su descaro. Tiene esta llave como un trofeo, como un recuerdo de sus aberrantes actos. Este fenómeno ha sido documentado por autores como Robert Keppel y William Burns, quienes explican que algunas personas pueden conservar objetos de sus víctimas para revivir la experiencia, reforzar su sentido de poder. Ese es el título de esta parte y ese es el monstruo final que nos enfrentamos al juego. Este mismo monstruo. Objetos de sus víctimas para revivir la experiencia, reforzar su sentido de poder o mantener un vínculo simbólico con el crimen. Estos trofeos son recordatorios que alimentan su fantasía y prolongan el control más allá del acto violento. Bombi, al guardar esta pieza, nos confirma que no siente culpa, no tiene remordimiento. El tipo lo asocia como una experiencia positiva. Y eso Como no es que todo. soy un macho. El orfanato, que ante la sociedad parecía un refugio, funcionaba en realidad como fachada para la explotación infantil. La manipulación de recuerdos por medio de la hipnosis servía... De hecho, en el País de las Maravillas hay un nivel en el que literalmente llegamos como a un mundo de juguetes, pero según avanzamos, los niños son etiquetados por números. Se les graban números en sus cuerpos y en sus cabezas, dando esa énfasis o ese refuerzo de que los está sobreexplotando, dándole mano de obra barata. La explotación infantil. La manipulación de recuerdos por medio de la hipnosis servía a un propósito muy turbio: borrar evidencia y convertirlos en productos sin identidad, en mercancía de trata para pervertidos. Bombi veía a los menores no como... Lecanard-y se suscribe gracias al Twitch Prime. No te lo creo. Gracias por esa suscripción. Gracias de verdad por todo el apoyo. Te lo agradezco un montón. Gracias por todo el apoyo, de verdad, Lecanard. Gracias. Bienvenido a suscripciones. ¿Tienes ventajas? Como cofres de Streamlabs y también son requests, que son el reproductor de música, que puedes colocar las canciones y se te priorizan primero. Un Te agradezco un propósito muy montón. turbio: borrar evidencia y convertirlos en productos sin identidad, en mercancía de trata para pervertidos. Bombi veía a los menores no como personas, él los veía como recursos. Hasta justificaba sus acciones porque al final del día nadie quería a esos niños. Eran rechazados Agüita. por la sociedad, ¿no? Claro, Y eran él, pobres o nadie los quería, los dejaban ahí. Y decían, "Ah, me llevo el crédito. Sí, claro, soy un hombre de clase alta. Soy un buen hombre culto que a mí nadie me justificará ni me señalará con el dedo. Sí, claro, imbécil de mierda. De verdad, vaya época dura, pero dura. en su retorcida mente, les daba una razón de ser. Esto lo coloca como un ejemplo de lo que algunos académicos han descrito como psicopatía funcional. La psicopatía no es un diagnóstico oficial en manuales como el DSM-5, pero investigadores como Robert Hare coinciden que hay individuos con rasgos psicopáticos que logran mantener una fachada socialmente respetable. Dutton los denomina psicópatas exitosos y utilizan sus características para escalar en ámbitos de poder. Ambos enfatizan que el psicópata violento o asesino serial es más bien la excepción. Existen muchos más psicópatas integrados en la vida cotidiana y en posiciones de prestigio de lo que solemos imaginar. Con exclamación son request, que ella se una. Bueno, buenas noches, buenas noches. Mañana ven este vídeo en el canal secundario, ¿vale? O sea, en este canal. Tenéis el canal principal para ver todos los juegos que jugamos. Y mañana jugaremos al Honkai Star Rail. Luego jugaremos al Tormented Soul 2. Bombi y en posiciones de prestigio.
sistemas psicópatas malintegrados con la vida cotidiana y posiciones de prestigio que imaginas. Muchos más psicópatas integrados en la vida Vamos, que cotidiana saben y en esconder. posiciones de prestigio de lo que solemos imaginar. Bombi encaja perfectamente en esta descripción. Alguien que frente a la sociedad aparenta ser benefactor, pero en la intimidad ejerce el control más perverso y destructivo. Cuando Alice lo confronta al final del juego, el muy desgraciado todavía se atreve a decir que Lizzie lo provocó y que ella era la responsable. Y esto, por más absurdo que parezca, es el argumento más usado en el Ya. perfil del abusador. Investigadores como David Finkeler señalan que las Buenas noches, justificaciones Xavier, más también. comunes de quienes Descansen. abusan Descanse, Lenkar. Espero que tenga buenas noches. Descansa, Xavier. Y muchas gracias por estar ahí. Gracias a los dos. Os quiero. Nos vemos mañana, ¿eh? el argumento más usado en el perfil del abusador. Investigadores como David Finkeler señalan que las justificaciones Quiero. más comunes de quienes abusan incluyen culpar a la víctima, Siempre. minimizar el daño, negar responsabilidad o incluso reinterpretar el abuso como si fuera afecto. Que hoy en día se romantiza eso de, ay, yo te pego, pero lo hago por tu bien, no sé qué y tal. Y siempre los adolescentes, cuando un chico les pega y tal, pues lo idealizan, ¿no? Tengan mucho cuidado. De este tipo de personas Sí. hay bastantes. Entonces, todo lo que vemos en el País de las Maravillas en Madness Returns tiene un nuevo significado lleno de simbolismos que apuntan a la verdad. Simbolismo de Wonderland. Empezamos, ¿eh? Anoten. En Alice Madness ¿Sabes quién me Returns, dice eso? La rata de mi hermano. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Pues dile que no. No te dejes vapulear por él. No te dejes. Tú puedes, que tú puedes, que tú puedes. En Alice Venga, Madness descansa, cariño. Returns, el regreso de Alice al País de las Maravillas tiene un propósito distinto al del primer juego. Acá ella deberá recordar la verdadera historia detrás de ese incendio, algo contrario a lo que en un inicio ella plantea, que es el deseo de olvidar absolutamente todo lo que pasó. Esta nueva visita funciona como un viaje intercalado. A ratos estamos en Londres y de pronto, tras un detonante como un desmayo, un golpe, un momento de sobrecarga emocional, Alice se hunde en el País de las Maravillas. Es un ir y venir constante. Cada lugar en Wonderland está conectado con lo que Alice vive en el mundo real. Por ejemplo, al inicio todo se ve como que muy industrial. Sí. Y esto es porque al inicio del juego se lleva a cabo en las calles de Londres y en ese tiempo estaba en plena revolución industrial. O también la casa de muñecas, Sí, donde es la que claramente hablaba hay yo antes. infinidad de referencias a los desastres que ha estado haciendo Bombi con los niños. Algo que Alice intenta ignorar, pero al final del día podíamos verlo en su subconsciente. Y me parece un momento fantástico para explicarles la diferencia de inconsciente, subconsciente y consciente. Estos conceptos fueron formulados por Freud a inicios del siglo XX. El consciente, como lo que tenemos en mente ahora mismo, el preconsciente o subconsciente, como lo que no pensamos activamente pero podemos traer a la mente, y el inconsciente, como ese depósito de deseos reprimidos, recuerdos y conflictos que no llegan fácilmente a la conciencia. Y aunque hoy ya casi no se usan esos términos, la psicología moderna y la neurociencia los traducen en nociones de procesos automáticos, Ojo. memoria implícita y procesamiento no consciente. ¡Qué Técnicas como fuerte! la terapia cognitivo-conductual o incluso estudios sobre sesgos cognitivos muestran cómo gran parte de lo que hacemos ocurre fuera de la conciencia, retomando la intuición de Freud, pero Claro. con un marco científico actual. Ahora bien, ¿por qué menciono que esto se encuentra en el subconsciente de Alice? Porque aunque sus visitas al País de las Maravillas no son necesariamente sueños, siento que sí se comportan como uno, porque responde a los miedos, pensamientos y experiencias inmediatas de Alice. Según Freud y su teoría de la interpretación de los sueños, en los sueños el inconsciente se expresa a través del subconsciente. Entonces todas estas cosas que vemos en Wonderland vienen del inconsciente de Alice y pasan al subconsciente, y es ahí donde Alice logra ser consciente lo inconsciente al descubrir la verdad. finalmente la verdad, logrando así sanar un poco en el proceso. Me encantaría Bueno. decirles que descubrir Bueno, sanar el proceso cuando ya Logrando su así- mente... Bueno, es verdad que ya su mente ya estaba hecha polvo, pero como que aquí decimos, bueno, no está del todo perdida. Puede haber esperanza. sanar un poco en el proceso. Me encantaría decirles que descubrir la verdad os hará libres y que ya con eso se arregla todo, pero desafortunadamente no es así. Pero va en la dirección correcta. No, porque claro, todo el proceso por el que ha pasado su
su mente no se cura tan fácil y para colmo no tiene una cura total. Puede sufrir unas secuelas, pero al menos sanar lo mejor posible, ¿no? Digo yo, bueno, hablo por la inexperiencia, no soy psicóloga, ¿eh? Y ahora que les he mencionado la interpretación de los sueños, es importante desmitificar ciertas cositas al respecto. La primera y la más importante es que no existe un diccionario de interpretación de los sueños. No, soñar con dientes no significa muerte, soñar con víboras no significa chisme, soñar con caca no significa dinero. Los sueños no tienen un significado universal. Estos dependen completamente de cada persona y el significado interno que ésta le dé. Otros mitos comunes incluyen creer que los sueños predicen el futuro y que absolutamente todo en los sueños encierran un mensaje oculto profundo. En realidad, muchos sueños son solo reorganización de memoria, estímulos recientes o actividad neuronal aleatoria. Ay, pues yo una vez soñé que se me caían los dientes y se murió fulano. Bueno, a eso se le llama sesgo de confirmación, que es la tendencia que tenemos a buscar, recordar o interpretar la información de manera que confirme lo que ya creemos, mientras ignoramos o descartamos lo que la contradice. O sea, vamos a agarrar lo que nos conviene. Pero Miss, hay mucho simbolismo de Alice, como los vestidos, o las llaves, o este cuadro de acá. Tú eres psicóloga, deberías poderme decir qué significa todo eso. Y déjame decirte otra verdad. No todo está ahí para ser interpretado como si fuese un mensaje de la mente inconsciente. En gran parte se trata de estética, de recursos visuales y narrativos que construyen atmósfera, porque el juego es precioso. Pero la psicología no funciona como decodificación de símbolos arbitrarios y la terapia tampoco. Lo que importa es la vivencia de la persona y cómo da sentido a lo que experimenta, no si una figura significa X o Y. Ya para el final, cuando Alice termina de recordar todo, se enfrenta al Dollmaker, que literalmente es Bombi. Y finalmente, sabiendo toda la verdad, habiendo hecho consciente lo inconsciente, va a enfrentar a Bombi en la vida real. Y pues bueno, ya sabemos lo que pasa y es extremadamente satisfactorio independientemente de las leyes. Y no pueden hacerme cambiar de opinión. Lo tira, sí. Lo tira. Literal, sí. Ella le acaba asesinando. Lo tira al tren. Lo tira a las vías. Que sí, que... Sé que en caso de tal diríamos, joder, Ali, te has pasado, pero contra este cabrón la alabo. Entonces, para mí la alabo. Independientemente de las leyes. Y no pueden hacerme cambiar de opinión. La alabo. Algo que olvidé mencionar es que Alice dice directamente el sentir que tiene dificultades para identificar qué es real y qué no. Lo que es un claro síntoma de psicosis. No solamente está disociando, muy seguramente es que ya hay un quiebre en la percepción del mundo. Y eso lo vemos más marcado al final, cuando después de darle su empujoncito al tarado todo afuera cambia, se unifica. Lo fantástico de Wonderland con los edificios de Londres. Y acá pueden ser dos cosas. Es un final ambiguo y va más para lo que tú quieras creer, porque bien puede ser que Alice ahí ya completamente perdió el contacto con la realidad y ya no distingue entre Wonderland y Londres. La otra opción es simplemente un simbolismo. La realidad ya no la asusta. Su Wonderland ya no está en su mente, sino que ahora, ya más liberada, ya entendiendo que no fue su culpa y ya habiéndose librado de este señor, siente esta liberación en la que su trauma se integra un poco mejor a su situación, permitiéndole avanzar sin la necesidad de disociarse. Sanar un trauma no significa borrarlo, sino aprender a darle lugar para que no domine todo lo demás. Es lo que os llevo contando. Un trauma, un problema psicótico o algo de la mente que te ha perjudicado, te ha pasado, no sana del todo, no se quita. Se queda ahí de por vida, pero se le puede tratar, se puede formar parte de ti y se puede vivir con ello siempre y cuando estés mentalmente bien, saludable. O sea, que tú puedas recuperarte poco a poco. Esa manía, esa parte de la psicosis o de la imaginación o el Wonderland siempre lo tendrá Alice, pero no se quita del todo. Eso no es un quita y pon de algo. Eso es con lo que tiene que convivir, pero de la mejor manera posible. Alice es ese Bambi, es
Perdón, es Catherine que te tiro al tren y lo empuja. Saqué un clip, ay, maravilloso. Avanzar Maravilloso, sin Dala. la necesidad Gracias. de disociarse. Sanar un trauma no significa borrarlo, sino aprender a darle lugar para que no domine todo lo demás. todo tu Es mente. transformar la relación con el recuerdo, no eliminarlo. Descubrir un pasado turbio que ha sido modificado por el tiempo también le pasa a Fran, una pequeñita cuya vida también ha sido bastante dura. Y en este video Ay, no lo he visto. Ya lo veré en un futuro, cuando rejuega el juego. también le pasa a Fran, una pequeñita cuya vida también ha sido bastante dura. Y en este video sobre ella podrás saber su historia. Nos vemos allá. Nos vemos allá, ni se despide a ti porque sabe que va a ir a por ese vídeo y no se va a despedir nunca porque sabes que va a ver muchos de sus vídeos. Os paso el enlace